Muy buenos días, que el Señor nos bendiga en esta preciosa hora. Doy gracias a Dios por este enorme privilegio de poder estar en medio de la familia de la Iglesia Fundamento Bíblico. Doy gracias al pastor Ángel Castillo, su familia, todo lo que él dijo es así y mucho más. Doy gracias también al pastor Huáscar y a los demás líderes, ¿verdad?, que nos permiten esta hermosa oportunidad de poder compartir con esta iglesia que de nombre habíamos escuchado tantas veces y habíamos escuchado tantos testimonios de ustedes, y que el Señor hoy nos da el inmenso privilegio de poder estar en medio vuestro. Tal como el pastor Castillo mencionaba, mi hermosa familia está ahí, es mucho más de lo que yo merezco, por supuesto que sí, y Dios ha sido bueno y es bueno en medio de ustedes. Reciban una calurosa, también un caluroso saludo de parte de la iglesia Hogar de Salvación y Alabanza, donde servimos en La Vega, ¿verdad? Algunos han estado allá en alguna ocasión, y de verdad que si en algún momento pasan por La Vega, ¿verdad?, pueden contar con nosotros como una iglesia que le sirve también al Señor Jesucristo. Amén. Yo quisiera invitarles en esta mañana de manera clara a abrir sus Biblias en uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento. Este texto no solo es uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento. En el año 2006 el mundo conoció una herramienta, y esa herramienta le daba la oportunidad a las personas de poder seguir personas famosas, autores a quienes ellos antes habían leído. Jack Dorsey fue el fundador de esa herramienta, una red social. Su nombre, Twitter o Twitter. Pero esa herramienta afectó de una manera singular la manera de pensar de las personas, porque muchos pensaron que simplemente dándole a un botón no solo seguían a su figura favorita, sino que se habían convertido en amigos de esa figura. Y muchas personas pueden pensar que ser cristianos se trata como de oprimir algún botón, inmediatamente ahora soy un seguidor de Cristo, como hago cuando estoy en Twitter. Pero este pasaje muestra claramente de qué se trata ser un discípulo de Cristo, de qué se trata la transformación de un creyente. Y me refiero a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y quiero que leamos los versículos 1 y 2 de este pasaje. Romanos 12, versículos 1 y 2. Leemos la santa y bendita palabra del Señor por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Y dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor añada bendición a su palabra. Oremos, hermanos, en esta preciosa hora. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites en este día del Señor poder congregarnos juntos como iglesia. Yo quiero darte gracias de manera especial por esta hermosa oportunidad que me regalas. Este es un enorme privilegio, el poder estar frente a esta iglesia local donde se proclama la verdad de tu evangelio y donde tú has congregado a tus santos. Señor, gracias por mover al apóstol Pablo a escribir esta porción de las escrituras que acabamos de leer en esta mañana. Y nuestro ruego, oh Dios, ha sido y es
que tu palabra pueda hacerse vida en nosotros, que seamos buena tierra, donde tu palabra produzca fruto, al 30, al 60, al 100 por uno. Que el Espíritu Santo de Dios prepare nuestros corazones, de manera que no seamos oidores simplemente, sino que seamos hacedores de tu palabra. Te rogamos todo esto por los méritos de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Una de las cosas más llamativas que nos ha pasado como familia, tanto a mi esposa como a mí, bueno, a la familia completa, nos sucedió hace algunos 2 años. Una familia, dos jóvenes de nuestra iglesia iban a contraer nupcias, se iban a casar. Así que la boda fue algo maravilloso, la planificación fue algo maravilloso, y según ellos me cuentan, su luna de miel también fue maravillosa. Mi esposa diseñó para ellos un hermoso regalo. Y ella me habló con tanto entusiasmo de ese regalo. Me dijo, ya sé lo que vamos a regalarle a esta pareja. Ella comenzó a trabajar un arreglo floral y luego fue a un lugar donde vendían unos arreglos de cactus y los fusionó de forma que pudiera entregarles a ellos un regalo personalizado, un arreglo de cactus donde ella también había colocado sus manos. Así que esperamos que ellos llegaran de su luna de miel y el lunes no nos aguantamos, les llamamos en la mañana y le dijimos, tenemos un regalo para ustedes. Así que tanto el esposo y la esposa recién casados llegaron hasta nuestro hogar donde le íbamos a hacer el maravilloso regalo. Entregamos el presente y para nuestra sorpresa ellos respondieron, gracias por el regalo, nosotros también tenemos un regalo para ustedes. Bueno, no me imaginé que era un cactus más ni nada por el estilo, simplemente nos quedamos expectantes, nos quedamos esperando y ellos nos dijeron, el regalo que tenemos para ustedes es un fin de semana pago para toda su familia en un hotel de Puerto Plata. Tengan aquí el ticket. O sea, ¿qué le dices a una persona después de esto? Tú le dices, devuélveme el cactus, ven que faltaron entrar algunas boletas para ir a un juego de las Águilas con el Licey, qué sé yo. ¿Qué dices? Simplemente puedes decir gracias. No puedes decir otra cosa. Y eso es precisamente de lo que trata este pasaje que nosotros acabamos de leer. Dios nos ha hecho un regalo que nosotros no tenemos cómo devolverlo. Nosotros no tenemos cómo pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que lo único que podemos hacer es vivir agradecidos de lo que Él ha hecho. La pregunta es, ¿qué es lo que Él ha hecho? Se encuentra aquí en el versículo 1. Vaya conmigo. El apóstol Pablo escribiendo a una iglesia compuesta tanto por gentiles, es decir, personas que no eran judíos, y por judíos, que estaban en conflicto a causa de sus diferencias. Él les escribe para testimoniar acerca del gran regalo de Dios. En el versículo 1, Él les habla de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. He aquí el regalo que Dios no solo les había hecho a esa comunidad de creyentes, es el regalo que Dios nos ha hecho también a nosotros. Sus misericordias. Y lo que me propongo es en los próximos 3 minutos hacer un recuento de las misericordias de Dios a las que Pablo se está refiriendo en este pasaje. Y él se está refiriendo precisamente al desglose que él ha hecho de las misericordias de Dios en los capítulos 1 hasta el 11 de esta epístola a los romanos. En el capítulo 1, Pablo ha dicho, movido por el Espíritu Santo, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda piedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero Dios ha tenido misericordia porque Él nos ha dado la buena noticia, su evangelio. Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué es poder de Dios?
porque el Evangelio provee lo que nada puede proveer. Versículo 17 del capítulo 1, el Evangelio provee justicia. La justicia que tú y yo no teníamos en nosotros mismos, Dios las ha provisto. Y eso es lo que el Evangelio hace, justifica por medio de la fe a aquellos que vienen a Cristo. El capítulo 2 atestigua acerca del juicio de Dios. Y obviamente nosotros estamos en problemas ante el juicio de Dios, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Romanos capítulo 3 versículo 23 lo resume así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, tú y yo no fuimos creados simplemente para ser buenos. Tú y yo fuimos creados para ser gloriosos, para que cuando alguien viera nuestras vidas, para que cuando alguien viera nuestro caminar, glorificara a Dios al ver lo que Él había hecho a través de su imagen y semejanza. Pero seamos sinceros, cuando nosotros miramos a los demás seres humanos, vemos un poema dañado de lo que debimos realmente ser, y no iluminamos como debiéramos iluminar, ni apuntamos a la gloria de Dios como debiéramos apuntar. Eso es precisamente lo que es el pecado. Pero Dios en su misericordia ha provisto justificación, y eso es como concluye el capítulo 3. Él ha provisto a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Esas son más que misericordias. En el capítulo 4 de Romanos hay dos grandes ejemplos del Antiguo Testamento. David y Abraham fueron ejemplos de las misericordias de Dios. El capítulo 5 es propia de las misericordias de Dios, porque ahora por la obra gloriosa de Jesucristo nosotros estamos en paz para con Dios. Él envió a su Hijo por nosotros aun cuando éramos pecadores. Eso dice el capítulo 5. El capítulo 6 dice que así como una mujer ya no tiene ningún compromiso con un hombre que ha muerto, así nosotros hemos muerto al pecado, y por las misericordias de Dios ahora podemos servirle. Sí, es claro que como en el capítulo 7 nosotros podemos clamar a veces: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gloria a Dios por el capítulo 8, donde las misericordias de Dios son tan claras que Él ha dado su Espíritu Santo, y la ley del Espíritu de Dios en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de modo que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Capítulo 9, 10 y 11 muestran claramente que Dios es fiel y sus misericordias permanecen. Aun cuando el pueblo puede ser infiel, Dios perdona. Y es por eso que en el capítulo 11 Pablo termina con una adoración, con una alabanza al Dios glorioso, al Dios todopoderoso, que ha mostrado tantas misericordias como Él las ha explicado en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Oh, cuán gran misericordia ha tenido Dios, no solo de esta iglesia de Roma, ha tenido Dios de ti y de mí. Sus grandes misericordias coronan el fundamento del Evangelio. El Evangelio no es comprar el favor de Dios. Su favor ya ha sido dado en Cristo Jesús. Esa es su misericordia y ese es el gran regalo que el Señor nos ha dado. Y es por eso que el apóstol comienza diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Tú y yo no tenemos que ser medidos por desempeño. Ya Dios nos ha dado sus misericordias. Y eso hace el Evangelio totalmente diferente a cualquier otro tipo de camino o filosofía presentado por los seres humanos. El Evangelio no se trata de ti, se trata de Dios manifestando misericordia con aquellos que no lo merecemos. Si usted me conociera un poquito más, y yo espero que a partir de ahora sigamos conociéndonos, sabrá que cuando alguien me saluda y me pregunta cómo estoy, generalmente mi respuesta es: mejor de lo que merezco. Porque es precisamente esto, hermano. Si tú hoy no estás en el infierno, tú estás mejor de lo que mereces. Puedes estar comiéndote un plátano vacío, puedes estar en tu peor situación, pero tú y yo, si no es en condenación eterna, estamos mejor de lo que merecemos. Y eso ha sido por las misericordias de Dios. La pregunta es: ¿qué se espera de nosotros si ya hemos sido salvados?
Si ya Dios ha manifestado sus misericordias para con nosotros. Eso es precisamente de lo que sigue hablando el pasaje. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y esta instrucción no es solo para esta iglesia de Roma. Es una instrucción para la iglesia Fundamento Bíblico en esta mañana. Es una instrucción para cada uno de nosotros. Y lo primero que el apóstol Pablo dice es: os ruego, hermanos, que presentéis. Es una palabra interesante, presentar, porque es precisamente lo que Dios ha hecho. Él nos ha presentado sus misericordias. ¿Qué se supone ahora que nosotros respondamos? Si ya Él ha tenido misericordia, si la salvación yo no la compro y es un regalo, ¿qué se supone que yo haga? Lo primero, que presentéis vuestros cuerpos. Es lo primero que dice. Que presentéis vuestros cuerpos. Detengámonos un poquito aquí. Eso es lo que me encanta a mí de la palabra de Dios. Porque nosotros a veces somos como medio místicos, como espiritualosos, así como que queremos ponerlo todo como por los aires. Si yo hubiera escrito esta parte, gloria a Dios que no fui yo, quizás hubiera puesto aquí que presentéis vuestras almas, así como para ponerlo más espiritual y más, o que presentéis vuestro espíritu o vuestra mente, qué sé yo, alguna de esas maneras que nosotros utilizamos. Pero lo que el apóstol aquí, movido por el Espíritu Santo, le está escribiendo a esta iglesia, y es útil para nosotros hoy, está escrito de tal forma que nosotros podamos verlo como práctico. Podamos verlo no como algo alto, abstracto, desconocido, sino como algo que está a nuestra mano. Que presentéis vuestro cuerpo. Cuando yo miro las misericordias de Dios, hay una respuesta que se espera de nosotros. Y esa respuesta es que nuestro cuerpo se ha presentado a Dios. Y es interesante porque dice presentéis vuestro cuerpo, segunda persona. Está escrito de manera directa a ti, a mí, a ellos. Porque seamos sinceros, nos encanta presentar cuerpos, pero el cuerpo del otro. Generalmente escuchamos un sermón, un mensaje, y pensamos, wow, la hermana fulana no vino hoy. Esto le encajaba perfectamente a ella. O escuchamos esto y decimos, mira, el hermano Perencejo, este mensaje era para él. Porque nos encanta presentar los cuerpos de los demás. Pero la demanda aquí en esta mañana es para ti. No es para el que está a tu lado, es para ti. Que presentéis vuestro cuerpo. ¿Eres tú quien has sido objeto de las misericordias de Dios? Soy yo que he sido objeto de las misericordias de Dios. Por eso el mandato es, presenta tu cuerpo. Tus manos, tu voz, tus pies, todo cuanto tú eres, le pertenece ahora al Señor. De hecho, el cuadro más vivo de esto es lo que sigue diciendo, que presentéis vuestro cuerpo como en sacrificio vivo. Esta sí que es una palabra difícil, porque la palabra sacrificio, que hoy ha sido tan cualquierizada, tan aguado su término. Por ejemplo, alguien coge 2 carritos públicos para cruzar desde la parte oriental hasta el Gran Santo Domingo y dice, oye, tuve que hacer un sacrificio. Pero la palabra sacrificio aquí hace alocución al Antiguo Testamento, donde sacrificarse no era montarse en un carrito público, donde sacrificio era sinónimo de muerte, no de hacer algo difícil, no de caminar mucho. Esto hace obviamente referencia a todo un orden donde los animales en el Antiguo Testamento eran presentados, un macho cabrío, un toro, un becerro, era presentado ante un altar y él era descuartizado literalmente, era asesinado literalmente, y como si fuera poco, luego de ya estar muerto, era incendiado para presentar ofrendas quemadas, por ejemplo, delante del Señor. Lo que diríamos en La Vega, que lo mataban 2 veces el animal, lo descuartizaban, lo quemaban y hacían todo eso. Y entonces esto era un sacrificio. Ahora, cuando tú y yo entendemos esta definición, como que no nos gusta mucho la idea de que nosotros estamos en la misma línea de la oración donde se habla de sacrificio. Porque no nos gusta el
sacrificio, sobre todo cuando nosotros somos los que estamos llamados a hacerlo. Pero ese es el llamado: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué es interesante aquí? Es un sacrificio vivo. No es el sacrificio típico del Antiguo Testamento donde el animal moría. Lo que se espera de alguien que ha visto las misericordias de Dios es precisamente que ahora todo su ser, toda su vida, toda su voz, todo su cuerpo, todas sus manos, sus ojos, su boca, su nariz, sus pies, todo su cuerpo sea un sacrificio para Dios, pero no un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo. Es decir, que donde yo camino se ha podido escuchar el Evangelio de Dios y vista la conducta propia de alguien que ha sido objeto de las misericordias de Dios. Que en esa oficina donde trabajas alguien pueda saber que allí hay alguien que no vive para sí, sino para la gloria de Dios, de quien Él es un sacrificio. Que en ese vecindario donde vives, tus vecinos, el colmadero, el que pasa por allí, sepa que allí hay alguien que ha sido objeto de las misericordias de Dios, que es alguien diferente, no precisamente porque esté intentándolo hacerlo a base de fuerza de voluntad, sino porque ahora, como ha sido objeto de las misericordias de Dios, su vida está llena del Espíritu de Dios y su vida es un sacrificio que Dios recibe con beneplácito. Eso es lo que se espera de alguien que ha visto las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo segundo, no solo es un sacrificio vivo. Esto sí que es fácil. Santo. Hemos estado familiarizados con la palabra santo. Cantamos santo, santo, santo. Y la palabra santo, como muchos de ustedes saben, es una palabra que literalmente significa apartado para Dios. Se ha hablado tanto de esta definición, apartado para Dios, pero a veces simplemente se nos queda en la mente o no la discernimos bien. Miren, mis padres se divorciaron a la edad de 3 años. Yo tenía apenas 3 años cuando mis padres se divorciaron. Obviamente todos ustedes pueden imaginarse lo trágico que es para un niño crecer sin su papá. La última imagen en la casa donde nací que recuerdo de mi padre es verlo recoger su ropa saliendo de mi hogar mientras yo lloraba sin entender por qué él ya no iba a vivir con nosotros. Mi madre y yo nos movimos a la casa de mi abuela. Pero Dios es maravilloso, hermanos, porque a pesar de que el divorcio es algo trágico, en la casa de mi abuela donde nos mudamos, mi abuela era una mujer cristiana. Mi madre no era cristiana, mi padre tampoco, pero mi abuela sí lo era. Y Dios utilizó la vida de mi abuela y la predicación del Evangelio a mi vida de mi abuela, tanto a mí como a mi madre, para traernos a salvación en arrepentimiento y fe. Así que de algo tan trágico como el divorcio, Dios tornó eso para el bien mío. Y eso es lo que la Escritura dice. Dios hace eso a favor de sus escogidos, de aquellos a quienes Él ha de salvar. Ahora, algo interesante allí es que obviamente mi mamá, femenina, mujer, mi abuela también, ¿dónde iba a aprender yo lo que era ser un hombre? Y muchas de las cosas de hombres, de la masculinidad, las aprendí de mi abuelo. Mi abuelo, quien también vivía en aquella casa, era un cazador, cuando aquí se podía cazar todavía en República Dominicana. Así que yo disfrutaba 8, 7 años de edad, salir sábado en la mañana, 6 de la mañana, 5 de la mañana, con mi abuelo. Imagínense lo que ponerle a un niño de 8 años un rifle en la mano. Yo me sentía un vaquero en el oeste. Y mucho lo aprendí allí. Los cazadores utilizaban una especie de telmo. Ese telmo se conoce como cantimplora. No sé si le dicen así aquí también, cantimplora. Pero luego pasaron muchos años, ya mi abuelo no cazaba, se prohibió la caza aquí en República Dominicana. Y años después, yo estaba en el colegio, en la secundaria, hicimos una remodelación en la parte del patio de la casa, hicimos un movimiento de tierra, y dentro de ese movimiento de tierra apareció una cantimplora de cuando mi abuelo cazaba. Una cantimplora de aluminio, pero estaba toda sucia, llena de gusanos,
en un lodo cenagoso, hediondo. Pero cuando mi abuelo la vio, se emocionó porque le recordó sus años de cacería. Yo me fui al colegio esa tarde, pero cuando regresé del colegio, encontré a mi abuelo bebiendo de la cantimplora. Para mí eso fue una sorpresa terrible. Pero eso estaba lleno de gusanos, de lombrices, de todo. ¿Cómo está bebiendo? Un punto aquí, un detalle. Ya no estaba así la cantimplora. Mientras yo estuve en el colegio esa tarde, él la había lavado con cloro, con lejía, con mistolín, con todo lo que usted se imagina. La hirvió, la limpió. Y ahora aquel aluminio era básicamente un espejo, brillaba. Ya no era la sucia cantimplora encontrada. Él la había lavado, él la había preparado para poder incluso beber de ella. Y eso, obviamente, guardando enormemente la distancia, pero es muy parecido a lo que Dios ha hecho contigo y conmigo si eres creyente. Tú y yo estábamos en el lodo cenagoso, estábamos envueltos en todo tipo de pecado, y Dios, con su amor y misericordia, Él introdujo su mano sacrosanta, no se ensució, sino que nos limpió para su gloria. Y eso es precisamente lo que este término santo evoca. Dios nos ha apartado para Él del lodo cenagoso, del mundo de las tinieblas, para su gloria. Y es por eso que ahora, debido a sus misericordias, no debido a nosotros podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero también santo, porque Dios nos ha limpiado para su gloria. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sigue diciendo, agradable a Dios. Qué fuerte es esto, porque nosotros generalmente queremos agradarnos a nosotros mismos. Aun cuando ofrecemos un servicio a Dios, un ministerio a Dios, un trabajo para Dios, tratamos de hacer aquello que no nos incomode mucho. De hecho, vivimos en un mundo donde generalmente se proclama un evangelio que no es evangelio, es un falso evangelio, donde generalmente todo se basa en ti. Ven que Dios quiere sanarte, Dios quiere arreglarte, Dios quiere prosperarte. Y es como si todo se tratara de agradarte a ti. Pero el verdadero evangelio no se trata de agradarte a ti, se trata de agradar a Dios. Por eso es que Pablo lo dice tan claro, agradable a Dios. Es decir, mi respuesta a las misericordias de Dios es precisamente responder entregándome por completo de acuerdo a lo que agrada a Dios, de acuerdo a lo que agrada a Dios. Mi hija Deina ya tiene casi 11 años de edad. Pero cuando ella era pequeña, tenía 6 años de edad. Recuerdo muy claramente lo que sucedió un octubre. Y ella se reunió con su madre y dijo, vamos a hacerle un regalo a papi. Y eso va a ser un regalo que papi le va a encantar. Así que ella tenía semanas preparando ese regalo y ella no se aguantaba. Era un secreto entre su mamá y ella. Y ella no se aguantaba. Hasta que un día, era para el 24 de diciembre el regalo, un día ella no aguantó más. Iniciando diciembre, ella no se aguantó. Papi, tenemos un regalo para ti. Y yo sé que tú no vas a poder ni responder. ¿De qué se trata el regalo? Y le dice, mami, ¿le decimos? Sí, le decimos. Papi, te vamos a llevar para que juntos como familia veamos la última película de las Barbies. Imagínense mi cara. ¡Wow! Qué hermosa niña. Ella estaba intentando agradarme, pero estaba intentando agradarme con algo que le agradaba a ella. Obviamente a ella le fascinaba esto. Y el regalo que ella me estaba dando, básicamente era un regalo para ella. Y obviamente nos gozamos con nuestros niños. Y yo hago esta historia y me sentí muy agradecido por mi niña. Porque a una niña de 6 años se le pasa eso. Pero cuando crecemos, por ejemplo, cuando ya somos mayorcitos, nos damos cuenta que cuando tú haces un regalo, no estás pensando en ti. Estás buscando agradar a la persona a quien le estás haciendo el regalo. Por ejemplo, si alguien me conociera bien, sabe que
Un regalo para mí perfecto serían libros. Y para cualquier pastor, ¿verdad? Serían generalmente libros y esto, y nos encanta y demás. Ahora miren, a un niño se le pasa esto. Pero ¿cómo es que nosotros muchas veces nos acercamos a Dios? De la misma manera. Nosotros le decimos, Señor, yo quiero servirte aquí. Y ese aquí es precisamente donde yo quiero, donde yo me siento agradado. Y generalmente lo que presentamos delante del Señor es lo que menos nos incomoda. No, esto no, Señor. Porque esto sería muy incómodo para mí. La pregunta es, ¿a quién estamos tratando de agradar? ¿De qué se trata el verdadero discipulado? ¿De qué se trata la verdadera respuesta cuando yo entiendo las misericordias de Dios? Cuando yo miro lo que Dios ha hecho por mí. Yo no estoy buscando agradarme a mí ya. Ya yo fui salvado, limpiado, justificado por la obra gloriosa de Cristo. ¿Cómo responder a Dios? Haciendo lo que a Él le agrada. Agradable a Dios. ¿Cómo concluye el versículo 1? Con una declaración acerca de lo que ha sido explicado. Que es vuestro culto racional. Y es aquí cuando la mente se le pone en blanco a muchas personas al leer la Biblia. Entendemos todo lo otro, que es vuestro culto racional. Bueno, eso es complicado. ¿Cómo es eso? Vuestro culto racional. El punto aquí es este. Lo único que tiene lógica, lo único que es racionalmente aceptable, cuando yo he visto lo que Dios ha hecho por mí, cuando tú y yo hemos contemplado las misericordias que Dios ha tenido por nosotros, lo único que es racional es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nada tiene sentido si no es esto. El cristianismo, a diferencia de cualquier filosofía humana, de cualquier religión humana, una religión humana te dirá, miren, hay dos grandes preguntas. La primera, ¿cómo estamos? Todo el mundo responde, estamos mal. El cristianismo responde igual. Todas las religiones responden igual. Donde viene la diferencia es en la segunda pregunta. ¿Qué hacemos para salir de nuestra maldad? ¿Qué hacemos para salir de condenación? Toda religión falsa, toda religión te dirá, tienes que hacer esto, para poder ser salvo, para poder alcanzar nirvana, para poder hacer todos estos disparates que ellos inventan. De hecho, algunas religiones tienen listas que si desarrolláramos aquí sus papiros metafóricos, llegaran hasta el río Osama. Solo el Evangelio se pone de pie diciendo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? No, Cristo lo ha hecho todo. Él lo ha hecho todo. No se trata de tu obra, se trata de la obra gloriosa de Jesucristo. La salvación es una muestra de las misericordias de Dios. Ahora, la única respuesta racional a eso es entregarnos por completo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No para comprar sus misericordias, sino porque Él ya nos ha dado sus misericordias. Cualquier sermón terminaría aquí. Y los hermanos se van a sus casas y dicen, wow, tremendo sermón, wow, tremendo, lo había escuchado antes, qué tremendo esto del sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nosotros los predicadores somos famosos dando todo este tipo de cosas y terminando los sermones en esta parte. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo no es como nosotros los predicadores. Los predicadores somos como aquel salvavidas que ve a una persona ahogándose muchas veces. Y usted lo ve ahí pataleando, se está ahogando. Y el salvavidas comienza a gritarle, nada, nada, nada. Claramente el mensaje es correcto. Él se está ahogando porque no está nadando. El mensaje es correcto, pero si él supiera cómo nadar, no se estaría ahogando. Así que los predicadores muchas veces hacemos esto. Llegamos hasta esta parte y le decimos a la persona, esto es lo que tú debes hacer. La persona dice, amén. ¿Dónde fallamos? En lo mismo que falló el salvavidas. No decimos el cómo. ¿Cómo es? Qué bueno que el Espíritu Santo no es como muchos de nosotros predicadores. Él da el cómo. Y el versículo 2 dice, ¿cómo es que yo voy a hacer esto? ¿Cómo es que yo voy a responder ante un Dios que ya me ha dado de pura gracia sus misericordias?
Este es el cómo, versículo 2. No os conforméis. Aquí está en activo, esto es en su propuesta original es pasivo. No seáis conformados a este siglo. Luego dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Parecen dos mandatos, es uno solo, dado de manera positiva y negativa. No seáis conformados a este siglo. Esa es la manera. ¿Cómo es que yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Miren, el mundo es una gran prensa que trata de conformarnos a su imagen, que trata de hacernos pensar como piensa. De hecho, una de las cosas más notables cuando alguien verdaderamente es un cristiano es que los que le rodean no entienden muchas de las cosas que el creyente hace. Ellos están como conformados en un molde y lo que el creyente hace es como contrario, él va como contracorriente. Es precisamente como debiera ser. El problema es cuando nosotros, ante la presión de nuestro medio, eso es exactamente el lenguaje usado por el apóstol Pablo, comenzamos a ser conformados. Prenda su televisor. ¿Sabe qué vas a ver allí? Vas a ver allí instrumentos del reino de las tinieblas, muchas veces tratando de conformarte para que tú pienses no conforme a lo que Dios dice, sino conforme a lo que el mundo piensa. Las escuelas se han convertido precisamente en eso. Enviamos nuestros hijos allí muchas veces y ellos vienen con ideas raras y a veces nuestros hijos vienen con preguntas y nos dicen, papi, pero tú me has dicho tal y tal cosa, pero la profesora dijo tal y tal y tal cosa. Y obviamente lo que ella está recibiendo allí es una presión, pero no la reciben solo nuestros niños. Nosotros vivimos siendo presionados por todos los ismos que coronan el mundo. Consumismo. La esposa sale del culto, le dice al esposo, mi amor, necesitamos una piscina en la casa. ¿Por qué? Porque el vecino tiene una piscina. Pero mi amor, no tenemos patio, pues necesitamos un patio también. Y entonces comenzamos nosotros a buscar el consumismo, a buscar lo último, lo nuevo, lo que sale. Y eso simplemente presiones porque todos los demás están haciendo eso. Escuché una historia hace algunos meses sobre un hombre que se sintió llamado por Dios para ir a Roma, año 450. Y él fue a Roma, se paró en las principales esquinas, era un domingo, comenzó a predicar el evangelio, pero no había nadie que lo estuviera escuchando. Mientras él predicaba, dijo, debo moverme donde está todo el mundo un domingo en Roma. Domingo en la tarde. ¿Dónde estaba la gente en Roma un domingo en la tarde? En el Coliseo. Así que él fue al Coliseo. Allí habían peleas de gladiadores. Para los que no saben, gladiadores eran dos hombres matándose, a ver cuál quedaba vivo de los dos. Y ahí estaba todo el público gritando para que uno de estos hombres matara a otro. A lo que él, cuando vio esto, no aguantó y se tiró a la arena y comenzó a gritar, no hagan eso, no se maten unos a otros, ustedes fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, no se destruyan. La gente comenzó a gritar en el público. Y hay dos formas aparentes de cómo la historia terminó, o es A o es B. La primera versión dice que aquel hombre, al tirarse en el medio, los gladiadores dejaron de luchar entre ellos y brincaron sobre el hombre y lo mataron. La segunda versión dice que el público, al ver que el espectáculo se había detenido, comenzaron a lanzar piedras y lo mataron. De todas maneras terminó muerto. Ahora, ¿sabe qué es lo sorprendente de todo eso? Ese domingo en la tarde lo que sucedió allí en Roma, dos cosas. Lo que es sorprendente es que hace aproximadamente 140 años Roma se había convertido al cristianismo. Y esas personas que estaban allí esa tarde, el domingo en la mañana, habían estado en un culto como este. Y luego en la tarde estaban allí aplaudiendo a dos hombres matándose y terminaron matando a un predicador. ¿No es llamativo? ¿Por qué estaban allí esa tarde?
La respuesta quizás clásica, porque todo el mundo hacía eso los domingos en la tarde en Roma. Y básicamente esa es la presión que el mundo ejerce también sobre nosotros hoy. Todo el mundo está haciendo tal cosa, todo el mundo está haciendo tal cosa. Y eso es como una gran presión sobre nosotros. Pero yo quiero invitarte hoy para que hagas un viaje, no al Coliseo Romano, a un lugar más lejano muchas veces que el Coliseo Romano, nuestro propio corazón. Es en nuestro propio corazón donde muchas veces han entrado prácticas, pensamientos, actitudes que nosotros sabemos no glorifican a Dios, pero como otros la han dejado entrar, están allí y le hemos dado también cabida y entrada en nuestros corazones. Y podemos venir a un culto como este en la mañana y salir de aquí y durante toda la semana olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y todas sus misericordias y dejarnos conformar. Pero eso es precisamente lo que no debemos hacer. Y eso es precisamente de lo que no se trata las demandas del Evangelio para nosotros. ¿De qué sí se tratan? Sigue diciendo el pasaje. Sino, es una alternativa. Sino transformaos, seáis transformados. La palabra clara aquí es metamorfos, cambio. Es una palabra cuya raíz también se parece mucho a otra. Metanoia es arrepentimiento. De hecho, no puede haber arrepentimiento sin transformación. Y yo sé que muchas veces nosotros nos acostumbramos a la palabra arrepentimiento como ver a alguien llorar o ver a alguien triste. Pero arrepentimiento en el sentido bíblico es literalmente cambiar nuestra manera de pensar. Un pastor norteamericano llamado John Piper, comentando este texto, comentando específicamente ese versículo 2, él dice, de hecho, el cambio más básico, lo cito, más básico que se produce en un creyente es que él deja de pensar como piensan los no creyentes. Fin de la cita. Ese es el cambio más básico. Podemos llamarnos creyentes, pero si seguimos pensando como antes pensábamos, realmente no hemos nacido de nuevo. Eso es exactamente lo que debe producirse en nuestras vidas. No pensamos así. ¿Cómo se produce esa renovación en nuestras mentes? Es la obra gloriosa de Cristo, pero es también la instrumentación del Espíritu mediante la renovación de nuestro entendimiento. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Qué hace Dios cuando tú escuchas la palabra de Dios? Jesús oró así. Juan 17, Jesús oró diciendo, santifícalos, hablando de su pueblo, intercediendo por su pueblo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso es lo que la palabra de Dios hace, amados, en nuestros corazones, en nuestro entendimiento. Ejemplo más clásico, el hombre que tiene 2 hijas y él sale de su casa, él no es cristiano, y de momento cuando sale se encuentra en el transporte público a una joven que le comienza a hacer ojo bonito, comienza a coquetearle. Y este hombre no cristiano dice, oye, yo salí hoy con buen pie. Mira cómo estoy yo hoy, yo sí estoy bueno. Y abre el camino al adulterio. Pero usted toma a este mismo hombre, 5 años después, ahora le sirve a Jesucristo. Tiene la misma esposa, las mismas niñas, se le presenta la misma circunstancia y una joven comienza a coquetearle. Ahora él dice, esto es una tentación, y se aparta de allí. ¿Qué cambió? Es el mismo hombre, es la misma mujer, son las mismas hijas y es la misma situación. ¿Qué cambió? Su mente, su entendimiento. Porque a lo que antes le llamaba oportunidad, ahora le llama tentación. Y a lo que antes le llamaba una canita al aire, ahora le llama adulterio. ¿Qué cambió? Acaba de llamar las cosas como son, no como antes él le llamaba. Y básicamente pudiésemos poner ese ejemplo con 10,000 cosas. Pero es lo que sucede en la mente del cristiano. El creyente comienza a ver las cosas como Dios la ve. ¿Cómo sucede eso? Cuando la palabra de Dios comienza a moldear su mente. Y comenzamos a ser renovados. Y nuestro entendimiento comienza a ser renovado. Hermanos, esto tiene grandes implicaciones para nosotros. Padres que están aquí. No basta con traer a nuestros hijos a escuela dominical. No basta con simplemente llevarlos al culto. Debemos sacar tiempo para presentar la palabra de Dios a nuestros hijos.
los mandamos a veces 40 horas fuera de la casa, recibiendo toda una presión externa para que sus mentes sean moldeadas. Y muchas veces no tomamos ni 2 ni 3 minutos para compartir con ellos el Evangelio de Dios diariamente. Nuestros hijos no van a cambiar por ósmosis. Nuestros hijos cambian cuando el Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios y transforma su forma de pensar, su mente, y produce el verdadero arrepentimiento. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Renovación de nuestro entendimiento. Esa es la manera como seguimos creciendo. Hombre que estás aquí, mujer que estás aquí. Pasos de acción importantes. Estudia la palabra de Dios, estudia tu Biblia. Saca un lápiz, una hoja, comienza a estudiar la palabra de Dios, ora delante del Señor. Cuando no entiendas algo, comienza a anotar preguntas, no entendí tal cosa. Acércate a tus pastores, luego ven con esas preguntas. Tu vida comienza a crecer a la vez que te vas exponiendo a la santa y bendita palabra de Dios. Tu entendimiento comienza a ser renovado. Y tu cuerpo comienza a ser presentado como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto no es para comprar el favor de Dios. Esto es porque Dios ya te ha dado su favor en Cristo Jesús. ¿Cómo termina este pasaje? Termina con el propósito de todo esto. Cada vez que veas un es propósito. ¿Cuál es la razón de todo esto? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Miren, el 80% de las consejerías que doy en mi oficina son a personas que, aún siendo cristianos, la mayoría, llegan allá y ellos me preguntan: ¿cómo yo sé que esto es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé que esto no es la voluntad de Dios? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cómo sé que este trabajo es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que no? ¿Cómo sé, los solteros aquí, que ese joven es la voluntad de Dios para mi vida? ¿O que esa joven es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Esa es la pregunta de los 64 millones. Yo se la voy a responder gratis. Bueno, Dios la responde gratis aquí. Miren cómo dice el apóstol: para que comprobéis. Literalmente, para que verifiquéis, para que puedan discernir cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, todo lo dicho anteriormente es para que tú llegues hasta este punto en tu vida cristiana. Para que tú puedas verificar en tu vida y comprobar lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. En otras palabras, el conocer la voluntad de Dios es el beneficio de aquellos que, no conformándose al mundo, su mente ha sido renovada por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. ¿Quiénes son esos? Los que han presentado su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Miren, cuando la palabra de Dios no ha moldeado la mente de una persona, miren lo que sucede. Lo que sucede es que no sabe lo que es una bendición y lo que es una tentación muchas veces. Hay personas que dicen: oye, esto es una bendición de Dios. Vino un dinero, vino una que sé yo qué. Hermano, y no es una bendición de Dios, es una tentación del diablo. Pero ellos no saben. Entonces ellos terminan reprendiendo las bendiciones de Dios y abrazando las tentaciones del diablo. Porque ellos no saben qué es una cosa ni otra. Hay una enfermedad en su vida y ellos dicen: entonces es el diablo que lo trajo. Y no es el diablo, quizás es una prueba donde Dios está santificando su vida. Pero como su mente no ha sido renovada por la palabra de Dios, ellos terminan desechando las bendiciones de Dios y abrazando las tentaciones del enemigo. No saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Pero cuando tu mente es expuesta a la palabra de Dios, cuando el Espíritu de Dios renueva tu entendimiento, cuando un verdadero arrepentimiento se ha producido, entonces tu vida no solo es transformada en la parte externa, tu vida es transformada en tu manera de pensar. Y ahora puedes ver lo que es de Dios, lo que no es de Dios.
Ahora, esto es un producto ¿de qué? De ver las misericordias de Dios, lo que Él ha hecho en Cristo. Así que, hermanos, dice el Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No seáis conformados a este siglo, a este mundo de maldad, a este sistema de cosas, sino que vuestro entendimiento experimente la renovación que Dios da. Y esa es la manera como ahora vas a obtener el fruto, y el fruto es este: poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, y te darás cuenta que independientemente de tu circunstancia, la voluntad de Dios para tu vida siempre es buena, siempre es agradable, y esto es porque es perfecta. El gran predicador Donald Grey Barnhouse, uno de los más exquisitos predicadores que ha tenido la cristiandad, tuvo el gran dolor de tener que enterrar a su esposa. Él fue dejado luego de la muerte de su esposa con 3 niños, uno de 6, uno de 7 y uno de 3 o 4 años de edad. Así que tenía un niño de 7, uno de 6 y uno de 3 o 4 años de edad. ¿Puede imaginarse el dolor que es para un hombre tener que enterrar a su esposa y quedar con estos 3 niños? El mismo día del sepelio, al regresar del cementerio, él va en el carro y el silencio es ensordecedor en ese vehículo. Él viene en el carro con los 3 niños. ¿Qué le puede decir un hombre a sus 3 hijos que acaban de perder a su madre? No hay palabras que puedan salir de su boca. Se detienen en una intersección, y mientras se detienen en esa intersección, el Espíritu de Dios iluminó el corazón de este hombre. Hay un camión frente a ellos, y la sombra de todo el camión está cubriendo su vehículo, a lo que, siendo iluminado por el Espíritu de Dios, el detenido mira a sus hijos, lo mira a los ojos uno por uno, y les dice lo que yo les voy a decir en esta hora. Hijos míos, si yo les preguntase hoy, ¿qué desearían ustedes si tuvieran esta elección? Que este camión que está frente a nosotros pasara por encima de ustedes, o que solo sea la sombra del camión que pase por encima de ustedes, como está pasando ahora. Si esta fuera vuestra elección, ¿qué ustedes elegirían? El más pequeño fue el primero que gritó: papi, que pase la sombra sobre nosotros. No se necesita pensar mucho para esa respuesta. A lo que él pregunta: ¿por qué? Y ahora fue el mayor que respondió. La respuesta fue: papi, porque si el camión pasa por encima de nosotros, nos destruye. Pero si es solo la sombra, no puede destruirnos. Y aquel hombre de Dios miró a sus hijos a los ojos y les dijo: en la cruz del Calvario, el camión de la muerte pasó por encima de nuestro Salvador Jesucristo, para que ahora solo la sombra de la muerte sea lo que pase sobre nosotros. Ya no hay camión de la muerte que pueda destruirnos, porque en la cruz del Calvario, por las misericordias de Dios, ha sido pagada la muerte que tú y yo merecíamos. Hermanos queridos, al mirar lo que nuestro Salvador ha hecho, al mirar sus grandes misericordias, nuestro Salvador experimentó la muerte, se levantó al tercer día como objeto de las misericordias gloriosas de Dios para con nosotros. Al mirar sus misericordias, hermanos de fundamento bíblico, ¿habrá algo más racional? ¿Habrá algo más lógico que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Hermanos, no hay nada que sea más racional que eso. Nuestro Salvador nos ha salvado por su gracia, y Él merece una respuesta como esta. Y es la respuesta que los que han creído en Cristo dan. Es la respuesta que si tú estás aquí hoy y no eres un cristiano, no puedes dar, pero hoy puedes venir a los pies de Cristo y ver al Salvador y recibir no la ira de Dios,
sino las misericordias gloriosas de aquel que en la cruz recibió lo que todos merecíamos, para que ahora recibamos por la eternidad las misericordias que antes no merecíamos ni nunca mereceremos, pero que Él ha dado de pura gracia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, amados hermanos. Padre Santo, Padre bueno, Señor, gracias por tu santo evangelio. Gracias, Dios, por esta iglesia. Gracias, Dios, por lavar con tu sangre una iglesia y presentártela a ti mismo como santa, como real sacerdocio, como un pueblo adquirido por ti. Señor, mi ruego en esta mañana es que tu palabra pueda santificar nuestras vidas. No hay palabras humanas que puedan purificar nuestros corazones. Señor, nosotros vivimos de toda palabra que sale de tu boca. Señor, queremos agradecer todas las misericordias que tú has tenido para con nosotros. Señor, y nuestra oración hoy es poder agradecerte, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Queremos vivir para ti. Queremos entregarnos a ti. Oro, Dios, también por si hay personas que no te conocen en medio nuestro. De modo, Señor, que la ira de Dios que hoy pesa sobre ellos pueda ser sustituida por misericordias al tú darles el arrepentimiento que conduce al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Señor, oro de manera especial para que estas palabras tuyas no queden en el vacío, sino que nuestros corazones puedan ser esta tierra donde ellas fructifiquen. Espíritu Santo de Dios, gracias por mover a los escritores bíblicos a escribir estas palabras de manera que hoy nosotros podamos ser sustentados, alimentados, edificados y santificados. Y sea a ti la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y gracias, hermanos, por la oportunidad. El Señor les bendiga.